¿Puede un economista predecir una crisis al igual que un físico predice con exactitud un eclipse? ¿O puede un gobierno dirigir una economía al igual que un ingeniero controla una máquina? Durante décadas la economía moderna se ha basado en una idea que es muy seductora. Y es que si podemos medir distintas variables como el Producto Interior Bruto, inflación, desempleo, consumo, inversión, y encontramos las ecuaciones que gobiernan la economía, podremos de esta manera dirigir la economía, planificarla. Si la economía se encuentra estancada, reactivarla; si está muy caliente, enfriarla; si hay mucho desempleo, corregirlo; si galopa una tremenda inflación, bajarla. Sin embargo, economistas como Ludwig von Mises o Friedrich Hayek, entre otros economistas de la Escuela Austríaca de Economía, nos dicen algo totalmente distinto. Y es que las máquinas no actúan, los átomos tampoco son fenómenos ajenos al ser humano, sino que son los seres humanos los que actúan y los únicos que mueven la economía. De esta manera, no nos sirve medir valores agregados, sino que lo que tenemos que hacer para entender y estudiar la economía es estudiar la acción y la elección humanas en un entorno de escasez. De esta manera, Mises, en su Tratado de Economía, la acción humana, redefine la economía como eso: el estudio de la acción y la elección humanas en condiciones de escasez. Y en este vídeo vamos a ver por qué la mayor parte de los economistas tienen un grave error metodológico y cómo enfocarse en el estudio de la acción humana resulta muy útil a la hora de entender la economía. La idea fundamental de Mises es muy sencilla. La economía empieza cuando una persona actúa. Pero claro, ¿qué es actuar? Porque no es simplemente moverse. Un animal se mueve por instinto, una roca se puede caer de un árbol o de una montaña, o una planta se puede mover. Actuar significa querer pasar de una situación menos satisfactoria a otra más satisfactoria. Y solo lo hace el ser humano. Es el único que tiene capacidad de razonar y de encontrar, siempre estar buscando posibles mejores situaciones. Y actuar también implica elegir medios para alcanzar fines. Es decir, por ejemplo, si quiero comer, tengo hambre, compro comida; si quiero empezar una empresa, arriesgo capital; si quiero ahorrar, consumo menos. Y claro, si entendemos la economía como el estudio de la acción humana, no podemos utilizar la misma metodología que utilizan las ciencias naturales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una piedra no tiene fines, no tiene expectativas; un átomo tampoco, mientras que las ciencias naturales sí son cosas que se pueden medir, se pueden predecir. En la economía el objeto de estudio es el ser humano, y el ser humano estudia, aprende, se equivoca, cambia de opinión, tiene expectativas, y no se puede predecir, o por lo menos no podemos saber con exactitud cómo va a actuar. La economía moderna suele hablar de grandes agregados: PIB, consumo, inversión, inflación. Ahora bien, por sí solos estos no dicen nada, no actúan y por lo tanto no pueden explicar nada. Si sirven y son útiles, son como una fotografía que se toma desde arriba, pero no pueden explicar. Pueden escribir, pero no explicar por qué suceden los distintos fenómenos. Al fin y al cabo, simplemente son los resúmenes estadísticos de las acciones individuales de millones de personas. Pero realmente ni el consumo se levanta por la mañana y actúa, tampoco lo hace la inversión, tampoco la inflación. Y este es uno de los grandes errores de los macroeconomistas modernos, que intentan sacar relaciones causales entre estos valores agregados, cuando lo que hay que hacer, como nos dice la Escuela Austríaca, es no estudiar la economía mediante objetos físicos, ni mediante nombres abstractos, ni mediante entidades colectivistas, sino que lo que hay que hacer es partir de los individuos que actúan. Y ojo, porque lo que aquí se dice no es que los datos no sirvan para nada. No se dice que no debamos prestar atención a estos valores agregados, a Producto Interior Bruto, consumo, inversión, desempleo, inflación. Eso no es lo que se dice.
La crítica es más precisa porque los datos, las estadísticas, nos sirven para ilustrar, para describir, para mostrar patrones, tendencias, para mostrar aproximaciones, pero no pueden sustituir a la teoría económica. No basta con ver que dos variables se mueven en la misma dirección, no basta con construir una ecuación elegante, no basta con ver, observar correlaciones, sino que lo que hay que explicar son causalidades. De esta manera, lo que nos tenemos que preguntar es qué individuos actúan, qué decisiones toman esos individuos que les llevan a esas situaciones, que causan esos fenómenos, cuáles son las expectativas, los precios, los errores empresariales, las intervenciones económicas que causan los distintos fenómenos económicos. Estas son las preguntas que verdaderamente hay que hacerse para estudiar la economía. Pero esto no quiere decir que los datos no tengan importancia, no quiere decir que los datos no sirvan para mostrarnos patrones, como decía antes, mostrarnos tendencias, mostrarnos realidades. Ahora bien, como criticaba Friedrich Hayek, lo que está mal es ese cientismo, esa imitación de los métodos de las ciencias naturales aplicadas a campos donde no puede ser aplicado. Eso es lo que denominan como cientismo. Y eso es lo que criticaba Friedrich Hayek, porque mientras que en las ciencias naturales, por ejemplo en la física, sí hay constantes, por ejemplo en la economía no las hay, y no podemos crear identidades contables cuyas relaciones expliquen causalidades. Eso es algo que no se puede hacer, mientras que en las ciencias naturales sí. Y eso es lo que cambia. Y al cambiar el objeto de estudio, cambia la naturaleza del estudio y debemos cambiar también la metodología. Por eso pasar de estudiar en vez de objetos físicos o nombres abstractos o entidades colectivistas, pasar a estudiar la acción humana, los individuos que actúan. De esta manera, el grave error consiste en querer aplicar los métodos de las ciencias naturales a las ciencias sociales, en este caso a la economía. Y es que mientras que en la física sí hay constantes, en la economía las dimensiones económicas no lo son. Por lo tanto, en la economía no hay unidades estándar que puedan servir para poder hacer comparaciones de valor. Tampoco se pueden hacer experimentos, porque el único experimento posible, el único laboratorio posible es el mundo real, o sea que no se pueden realizar experimentos y no se pueden ver ni realizar predicciones, y tampoco lo que no se puede hacer es confundir, como ya comentábamos antes, las relaciones causales entre agregados, ya que los agregados no causan nada. Simplemente, como ya decíamos, simplemente son resúmenes estadísticos de millones de acciones individuales de las personas. Para ilustrar todo esto podemos traer el ejemplo del keynesianismo. Según el enfoque keynesiano, el estado de una economía depende en gran medida del nivel de gasto agregado. Si el gasto total es insuficiente, habrá desempleo. Si el gasto total es demasiado, habrá inflación. Por lo tanto, la política económica está claro. Si hay una alta inflación, necesitamos una política contractiva, reducir la oferta monetaria y reducir el gasto público. Y si hay desempleo, necesitamos mayor gasto público y una expansión de la oferta monetaria, una expansión del crédito. Los keynesianos nos traían y nos traen una relación inversa entre inflación y desempleo, con la curva de Phillips. En esta curva nos muestran que si la inflación es alta, hay bajo desempleo, y al revés, que si hay alto desempleo, hay baja inflación. ¿Qué pasó? Que la realidad refutó esta curva de Phillips. En la década de los 70 hubo un periodo de estanflación, donde había una alta inflación y alto desempleo. Y claro, el modelo ya no explicaba la realidad económica, no explicaba la economía. ¿Qué hicieron y se quedaron tan anchos los keynesianos? Reformularla y poco más. Introdujeron un nuevo concepto a posteriori y se quedaron así de anchos. Introdujeron el concepto de shock de oferta. Entonces, claro, cada vez que esa relación no venía explicada por la curva de Phillips, era porque era un shock de oferta. Punto. Cuando un modelo explica todo, al final no explica nada. Y es que
estos modelos de valores agregados y estos modelos que intentan teorizar la economía a través de la evidencia empírica resulta que no acaban explicando la economía. Lo que propone la escuela austríaca no es que la economía sea una cuestión de opinión, sino que la economía tiene una metodología propia, que es la praxeología, que consiste en el estudio de la acción humana. Como ya hemos visto a lo largo del vídeo, los seres humanos son los únicos que actúan. No actúan ni la inflación ni ningún otro valor agregado. Y para hacer un adecuado estudio de la economía debemos utilizar esa primera premisa de que el ser humano actúa y a través de esa primera premisa deducir de manera lógica todas las demás. Ver de manera lógica cuáles son las consecuencias de los actos y de las decisiones individuales de las distintas personas y de los distintos comportamientos. Así que espero que te haya gustado este vídeo en el que hemos visto cuál es el principal error de los economistas convencionales y cuál es el enfoque que proporciona la escuela austríaca. Lo que nos proporciona es una metodología para la economía, diferente a la de las ciencias naturales, llamada praxeología, el estudio de la acción humana. Espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente. Un abrazo.